La Biblia los llama en 2 de Timoteo 3:1, tiempos peligrosos. Creo con todo mi corazón y alma que la arena del reloj se acaba para esta generación y que estamos presenciando el fin de una era. Creo que Jesucristo viene pronto. Bueno, sé que puedo estar equivocado y no estoy poniéndole una fecha al regreso del Señor, mas no puedo negar el sentir de mi corazón. He predicado la Biblia desde hace mucho. Soy un observador de los tiempos y estudiante de la palabra de Dios. Creo que Dios está a punto de descender del cielo y juzgar la maldad de este viejo mundo. Yo no estoy tratando de salvar al mundo. Todo aquel que conoce la Biblia sabe que es una tontería el intentar salvar este mundo. Este mundo va en curso de colisión, de choque con el juicio y el desastre. Permítame decirle cuál es el propósito del Evangelio. El Evangelio no es para salvar a esta civilización de la catástrofe. El Evangelio es para salvar al hombre de la catástrofe de esta civilización. El objetivo de la Biblia y del Evangelio es arrebatar a hombres, mujeres, niños y niñas, sacarlas como antorchas del fuego y hacerles saber que este mundo se dirige hacia el juicio. Mas gracias a Dios, está por venir un nuevo mundo. Hoy tenemos muchos ingenieros sociales que hacen todo lo posible por salvar a este mundo. Me recuerdan de la gente que estaban acomodando las sillas en la cubierta del Titanic antes de que éste se hundiera. Lo que necesitamos hacer es averiguar cuál debería ser nuestra posición en estos últimos días. Y como lo he dicho antes, no debemos saberlo solo para sobrevivir, sino para florecer, para ser victoriosos, para alistarnos para ir al cielo y llevarnos a todo el que podamos con nosotros. Y yo creo que eso es a lo que el apóstol Pablo se refiere aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3. Dios ha puesto en mi corazón una serie de mensajes para darnos un vistazo general de los temas que enfrentamos en estos últimos tiempos. Por favor, busquen su Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 3, y empecemos con el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra, peligrosos, en el original se usa solo una vez más en el Nuevo Testamento. En Mateo, capítulo 8, verso 28. Habla de dos hombres endemoniados, y ahí está traducido feroces en gran manera. Así que estos son tiempos feroces en gran manera. No es que yo sea ave de mal agüero cuando le digo que nuestro mundo enfrenta tinieblas nacionales e internacionales, morales, espirituales, sociales y políticas. Cualquiera puede tomar el periódico y darse cuenta que las naciones se derrumban a nuestro alrededor. Usted dirá, pero es maravilloso lo que sucede en los países comunistas, el ver el derrumbe del comunismo. Bien, esto nos da una ventana para predicar el Evangelio. Nos da una entrada para predicar el Evangelio y debemos hacerlo, pero mi amigo, lo que usted está viendo es un destello del reino venidero del anticristo. Este mundo y todas las cosas que están sucediendo tan rápidamente solo están preparando el escenario para ese líder mundial, el anticristo. La Biblia dice que él vendrá y nos dice también de dónde saldrá. No, él no saldrá de Rusia. Saldrá de un imperio romano reunificado. Saldrá de Europa. Y vemos cómo el escenario ya se ha preparado para esto. Los cristianos no deberíamos sorprendernos al ver todas estas profecías cumplirse. No debe ocasionar pánico. Como lo he dicho antes, lo repito ahora, mi amigo, no hay pánico en el cielo.
Aun cuando se ponga gloriosamente oscuro para el Hijo de Dios, recordemos que la estrella de la mañana aparece después de la hora más oscura de la noche. Estamos esperando el regreso del Señor Jesucristo. Dios nos dice que estos son días peligrosos. En 2 de Timoteo 3, versículo 2, encontramos una descripción de los días en que vivimos. La Biblia dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cuál es la actitud de esta era? Ya no tenemos a los hippies, quienes estaban interesados en el bien de toda la sociedad en conjunto. Ya eso se ha quedado atrás. La actitud en nuestros tiempos es el yo. Concentrarse en uno mismo, egocentrismo. Vivir como si Jesús nunca hubiera vivido, como si nunca hubiera muerto, como si no hubiera resucitado. Alguien ha descrito a esta era como la era del miísmo. Una muy destacada feminista escribió lo siguiente. Escuche bien. Ella dijo: debemos destruir el amor. Se lo puede imaginar. Debemos destruir el amor. El amor es una institución por definición que es reconocida generalmente como aprobación y aceptación. El amor fomenta vulnerabilidad, dependencia, posesión, susceptibilidad al dolor e impide el desarrollo total de la potencialidad humana de la mujer al dirigir todas sus energías hacia afuera en el interés de otros. ¿Puede imaginarse a alguien diciendo esto? ¿Que debemos destruir el amor? Lo que está diciendo es: lo que necesitas es dejar de dirigir tus energías hacia afuera. Olvídate de tales cosas como cuidar de los niños, amar a tu esposo, ser una buena ciudadana o tratar a los demás tal y como quieres que te traten. La Biblia dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y Jesús dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire el versículo 2. No solo serán amadores de sí mismos, sino que también serán avaros. Mire a su alrededor. ¿Cuál es la motivación de la gente de hoy? Es vivir para acumular todo lo que puedan y no lo que puedan dar. La Biblia enseña que debemos adorar a Dios, amar a la gente y usar las cosas. Pero lo que nosotros hacemos es ignorar a Dios, amar las cosas y usar a la gente. Sigue diciendo que serán avaros, vanagloriosos. Continuamente presumimos de nuestra grandeza humana, de nuestros logros humanos, y como egomaniáticos vamos directo hacia el infierno pensando que somos demasiado buenos para ser condenados. Nuestra civilización se está desbaratando, anda arrastrando los pies. Y continúa diciendo la palabra: blasfemos. Puede ver eso en el verso 2. Permítame decirle algo. Me da vergüenza a veces ser estadounidense al encender la televisión. Me pregunto qué pensarán aquellos que nos visitan. El diablo lleva la blasfemia y la pornografía a las salas de los estadounidenses. Parece como si una alcantarilla estuviera abierta. La gente blasfema contra el nombre de Dios. George Will, un comentarista conservador que de vez en cuando me gusta escuchar, dijo lo siguiente: y ahora es un escándalo más allá de la ironía que gracias al trabajo energético de los fanáticos civiles de libertades, los pornógrafos disfrutan protección extensa bajo la primera ley, mientras que los niños de primer grado en una presentación de Navidad se dice que infringen los valores de la Constitución, los valores de la primera ley. Pablo continúa diciendo que en los últimos días los niños serán desobedientes a los padres.
Levantamos una generación de niños que no entienden la autoridad dentro o fuera del hogar. Un educador, el Dr. Pierce de Harvard, instruía a 2,000 profesores en Denver y dijo lo siguiente. Por favor, escúcheme atentamente lo que dijo este Dr. Pierce. Todo niño en los Estados Unidos que entra a la escuela a la edad de 5 años está mentalmente enfermo, porque llega a la escuela con una lealtad hacia nuestros funcionarios elegidos, hacia nuestros padres fundadores, hacia nuestras instituciones, hacia la conservación de esta forma de gobierno, patriotismo, nacionalismo y soberanía. Todo esto prueba que los niños están enfermos, porque el individuo sano es uno que ha rechazado todas esas cosas, y es lo que yo llamaría el verdadero niño internacional del futuro. Bueno, dirá usted, ese era un hombre cualquiera el que dijo esas cosas. No, mi amigo, era un profesor de Harvard. Bien, dirá usted, le hablaba a gente ignorante. No, le hablaba a 2,000 profesores. Les estaba diciendo que cuando los niños y niñas van a la escuela y tienen amor hacia sus padres, una distinción clara entre lo bueno y lo malo, lealtad para su país e ideas de nacionalismo y patriotismo, entonces esos niños están enfermos. El Dr. John Phillips, un teólogo y gran estudioso de la palabra de Dios, dijo: incluso los padres cuidadosos están encontrando cada vez más difícil sobrevivir las mareas ascendentes de promiscuidad toleradas por la sociedad con los valores seculares enseñados en las escuelas públicas. Las escuelas a lo largo del país simplemente ignoran las objeciones paternales contra las enseñanzas liberales sobre homosexualidad, aborto, control de la natalidad, indulgencia sexual y moralidad relativa. Y por supuesto, la enseñanza de la Biblia es prohibida en nuestras aulas. Podemos asignar la lectura y discusión de cualquier libro asqueroso que salga de la imprenta. Podemos estudiar Carlos Marx y George Bernard Shaw. Podemos invitar a brujas, homosexuales y anarquistas a nuestras aulas para que presenten sus ideas. Pero no podemos enseñar la Biblia, ni tener oraciones simbólicas, ni leer las Escrituras en nuestras escuelas. Y luego el Dr. Phillips hace esta pregunta: ¿no es acaso razonable entonces que 1/4 de todos los quinceañeros estadounidenses y 1/10 parte de todos los adolescentes de 13 años hayan experimentado ya con el sexo? Piénselo. 25% de todos los quinceañeros. Mi amigo, cuando yo estaba en la escuela, recuerdo que había algunos niños que hacían ciertas cosas, y todos sabíamos quiénes eran esos niños, y hablábamos de ello. Pero ahora, querido amigo, hay cosas que están pasando y que quebrantan el corazón. Bien, mire el versículo 3. Sin afecto natural. Sin afecto natural. Literalmente significa sin amor de familia, sin amor de familia. Una mañana escuché en la radio sobre un asesinato planeado entre un hijo y sus padres. Iban a asesinar a la esposa del hijo, o sea, a su nuera, para recibir el dinero del seguro. Pero parece que se dieron cuenta que su seguro ya había expirado. Entonces, escuche bien, entonces los padres, en lugar de matar a la nuera, asesinaron a su propio hijo, sin afecto natural. Una feminista dijo: ya que el matrimonio constituye esclavitud para las mujeres, es claro que el movimiento femenino debe concentrarse en atacar esta institución. La libertad para las mujeres no puede ser sin la abolición del matrimonio.
Oh, yo sé que hay feministas que creen en el matrimonio y no están de acuerdo con esta mujer. Mas este es el tipo de pensar que está saliendo a flote en la sociedad en la que vivimos. Hay muchos que piensan, y entre ellos mujeres, que el tener una familia, criar niños, es una carga y es una imposición. Para colmo de males tenemos el movimiento homosexual. Cuando la Biblia dice sin afecto natural, habla de no tener el amor de familia que Dios espera que la gente tenga. Una mujer hacia un hombre hacia una mujer, hasta que la muerte los separe. Luego dice, implacables. Estos son tiempos peligrosos en los que vivimos, cuando los hombres romperán sus promesas. Es decir, la palabra de un hombre no significa nada, ya sea un contrato de negocios, un contrato matrimonial o un tratado entre naciones. Que Dios tenga misericordia sobre una nación que ha desechado el matrimonio. Hoy está aumentando lo que llamamos divorcio sin culpa. Mi amigo, eso es una burla. Es una tragedia nacional. El 40% de los matrimonios de hoy terminan en divorcio. Y muchos conviven sin el beneficio del matrimonio, rompen sus promesas. No solo eso, sino también calumniadores, intemperantes. Quiere decir sin autocontrol, crueles, aborrecedores de lo bueno. Nuestras cárceles están llenas de matones. No tenemos espacio suficiente para encerrar a los criminales. Cuando construíamos el templo de nuestra iglesia, uno de los alcaldes dijo: «Qué bueno que una iglesia tan grande como esta se esté construyendo. Es mejor que se construyan iglesias, porque ya no podemos construir cárceles lo suficientemente grandes, ni lo suficientemente rápido para proteger a los buenos de los malos». La Biblia nos enseña que ahora hay una forma de crueldad y violencia que es incontrolable. Leí que existen por lo menos 140 grupos terroristas que aún funcionan en nuestros días. Ahora estos grupos ya no son como los de antes, pues. Ahora ellos están armados con los equipos más sofisticados. No pasará mucho tiempo antes de que su vida y mi vida estén en más grave peligro debido al terrorismo internacional. Y deseo decir que mientras estoy en el tema de la crueldad y el terror, que ya practicamos el terrorismo en el país. Millares, millones están siendo ejecutados. Hablo del terror del aborto. Creo que el día más trágico en la historia de los Estados Unidos fue en 1973, cuando los bebitos antes de nacer fueron dado el estatus de no personas, no ser personas. Lo que hemos hecho es clasificar al bebé sin nacer como un objeto, una materia, no como una persona, tal y como Hitler clasificó a los judíos. Lo que Hitler hizo fue redefinir el concepto de persona. Hemos reclasificado a los bebés como no personas. Y mañana, un día normal en los Estados Unidos, 4.500 bebecitos serán asesinados por medio del aborto. Hace un año recuerdo que prediqué un sermón acerca del aborto. Prediqué ese sermón en mi congregación y recibí una carta de una persona que se había enojado porque había predicado acerca de ese tema desde el púlpito. Lo que esa persona me dijo era: el aborto es un tema político y usted debería mantener lo político fuera del púlpito. Sin embargo, mi amigo, si usted le pregunta a un político acerca del aborto, él le dirá que ese es un asunto religioso y que no debería de mezclarlo con la política. ¿Qué le parece?
Él dirá, ¿sabe? Personalmente estoy en contra del aborto, pero lo que una persona haga o no haga con su propia vida es su problema, no el mío. Es como que alguien dijera, estoy en contra de que exterminen a los judíos, mas si alguien lo hace en su propia cámara de gas, ese no es mi problema. Así es que si nosotros los predicadores hablamos acerca del exterminio de la vida de los bebecitos, se nos dirá, manténgase fuera del asunto porque eso es política. Y a los políticos les dirán, hey, eso es un tema religioso. Así que, amigo, usted podrá catalogarlo como político o religioso, pero los bebés siguen siendo asesinados. Y tenemos que estar firmes y hablar al respecto. ¿Sabía usted que el 97% de estos abortos se dan por alguna forma de conveniencia? No son para salvar necesariamente la vida de la madre. Tampoco porque es producto de violación o por incesto. Simplemente por conveniencia. El aborto se está constituyendo como uno de los métodos más usados para control natal. Sigamos leyendo lo que nos dice Pablo. Somos gente que aborrece aquello que es bueno. El héroe de hoy no es el hombre de Dios, no es el misionero, no es el predicador, no es el ganador de almas. No es la mamá que escoge quedarse en su hogar y cuidar de sus niños. Estos no son los héroes de la juventud de hoy. Ellos desprecian a los que hacen lo bueno. Note el versículo 4. Él dice que estas personas son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mi amigo, la Biblia no está en contra del placer o deleite, el verdadero deleite. No tenemos que escoger entre servir a Dios o al placer. En el Salmo 16, versículo 11, leemos, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, o sea, en la presencia de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias o placeres, a tu diestra para siempre. Amigo, el camino a Jesús es el placer genuino. Pero el problema viene cuando tenemos una sociedad que ama más los placeres que a Dios. No sé cuántos me están escuchando en este momento por medio de este programa en sus casas, pero podrían ser más. Sin embargo, muchos prefieren escuchar programas seculares y mundanos antes que oír la palabra de Dios. Somos amantes de los placeres, más que amantes de Dios. Mire a su alrededor. Los hoteles, los teatros, los estadios, los clubes nocturnos están repletos. Es lo que podríamos llamar una explosión de placer. El domingo ha llegado a ser el día de hacer casi cualquier cosa, excepto adorar a Dios. Ya no llamamos el domingo el día del Señor, sino simplemente decimos que es el fin de semana. Amadores de los deleites, más que de Dios. Continuamos en el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amigo, no hay escasez de religión, pero la mayoría de la gente no necesita religión. Necesitan abandonar la religión y entregarse a Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es una forma de religión sin poder y sin realidad. La participación religiosa está en todo su apogeo, pero también el índice del crimen. Así que algo anda desesperadamente mal. Hablamos de la religión sin la realidad.
Leamos por favor el versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Lo que está diciendo es esto, que la religión falsa estará a la orden del día. La palabra mujercillas significa mujeres débiles, de carácter débil, criaturas impulsivas, susceptibles a las insinuaciones. Estoy convencido que se refiere a las mujeres liberadas, quienes han rechazado la autoridad de la palabra de Dios y de sus esposos, viviendo por el impulso. Y luego continúa diciendo, mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Las palabras cargadas con pecados no significan que sean degeneradas y pecadoras. No es eso lo que quiere decir. Ahora, podría ser cierto, pero no es eso lo que significa. Lo que verdaderamente significa es que llevan el gran peso del pecado. Todo hombre, mujer, joven y niño en este mundo lleva el peso del pecado. Eso es lo que les da trabajo a los psiquiatras. Por eso es que se venden tantos sedantes y se consume tanto alcohol, porque la gente trata de olvidar. No saben qué anda mal, puesto que existe este peso opresivo. Están cargados de pecados. Y sigue ahora describiéndoles aquí, observe y verá que son una presa fácil para el diablo. Mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué significa esto? ¿Significa que desean sexualmente a los hombres? No. Significa literalmente diversas lujurias, toda clase de pasiones, deseos no satisfechos. Lo que tenemos aquí son personas crédulas, culpables y codiciosas. Crédulas, débiles, listas a creer cualquier cosa. Ven una revista en el supermercado donde la artista Shirley MacLaine habla de la nueva era. La toman y la leen. ¿Por qué? Porque buscan algo que les quite esa culpabilidad que sienten. Además están vacías y llenas de deseos no satisfechos. Esto es lo que se encuentra en el corazón y mente de muchos hoy en día. Ahora, además de eso, encontramos en los versículos 7 y 8 una explosión de conocimiento. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Los hechos pueden duplicarse y triplicarse. El conocimiento aumentará, pero no la verdad. Si es nuevo, no es verdad. Mi amigo, debemos seguir luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Esta es una generación en busca de alguna cosa nueva. Por favor, ve el versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Fueron los magos que se opusieron a Moisés al imitar y remedar sus milagros. En los últimos días, Satanás va a venir. En estos últimos tiempos, usted va a presenciar más milagros de los que jamás haya visto. La mayoría de ellos no serán hechos por Dios, sino por medio del poder de las tinieblas, el poder de Satanás. La Biblia dice que vendrá una explosión de milagros del ocultismo. Del mismo modo como Janes y Jambres se opusieron a Moisés y llevaron a cabo sus milagros. Muchos van a ser engañados por estos milagros. Estos, mi amigo, son tiempos peligrosos. Gracias a Dios no tenemos que enfrentarlos sin esperanza. Dios nos dice qué debemos hacer.
Lo primero que debemos hacer es apartarnos nosotros mismos de estas cosas. Mire por favor el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La gente necesita salirse de las iglesias liberales, de iglesias que no enseñan el Evangelio de Jesucristo. Necesita salir de este tipo de lugares. Tal vez usted dirá, pastor, ¿que acaso su iglesia es la única buena y verdadera iglesia? No, Dios sabe que no somos lo que deberíamos ser. Hay muchas iglesias bíblicas maravillosas que honran a Cristo, pero también hay muchas que no. Y hay personas que asisten a ellas y dicen, bueno, es que mi abuelita está enterrada en el cementerio que queda en el patio trasero de la iglesia. Mi amigo, si la abuelita pudiera, se levantaría y saldría de ese lugar. Le garantizo que eso es lo que haría. Y amigo, es lo que usted debería hacer también. Sature con su ausencia esos lugares que no enseñan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, estimado amigo. Nosotros debemos testificar a la gente de este mundo, pero no juntarnos con ellos. Segunda de Tesalonicenses 3:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Y Romanos capítulo 16, versículo 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y en 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y 1 de Timoteo 6:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La Biblia no dice que tenemos que poner nuestros brazos alrededor de la gente y decirles que sus ideas son tan buenas como las nuestras. Segunda de Juan 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. La Biblia dice que en estos últimos tiempos debemos evitar a la gente que hemos descrito y necesitamos salirnos de las iglesias liberales, pero no solo es un llamado a salir, sino que también es un llamado a entrar a una iglesia bíblica. Padres de familia, ustedes necesitan asegurarse que sus hijos vayan a la escuela bíblica dominical, que se involucren en los diferentes programas. Jóvenes necesitan asegurarse que están dando un buen ejemplo al asistir continuamente a la iglesia y obedecer la palabra de Dios. Hebreos 10:25 nos dice que entre más se acerca el día del Señor, más necesitamos estar en la casa de Dios y con el pueblo de Dios, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitamos practicar la separación del mundo y la comunicación con el pueblo de Dios. No va a ser muy fácil. Mi amigo, usted va a sufrir en estos últimos días, pero no le hará daño si usted tiene al Señor Jesús. Mire los versículos del 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido,
y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos creen lo que dice el versículo 12? Espero que lo crean. Está en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes están sufriendo persecución? Si usted no está sufriendo alguna clase de persecución, es porque tal vez no está viviendo piadosamente en Cristo Jesús. Algunos piensan, bueno, si vivimos piadosamente escaparemos la persecución. No, no escapará. Mi amigo, Jesús no escapó la persecución. Pablo no se libró de la persecución. Usted tampoco se librará. Usted es una persona nacida 2 veces en un mundo de gente nacida solo una vez. Y estará yendo contracorriente todo el tiempo. Este mundo no le va a honrar si usted verdaderamente vive para el Señor Jesús. Le romperán la nuca si es que pueden hacerlo. Vean lo que dice el versículo 13. Mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Usted me preguntará, Pastor Rogers, ¿se está poniendo mejor o peor este mundo? Y la respuesta es sí. Los malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero el pueblo de Dios, al acercarse en la segunda venida de Jesús, creo que estará brillando más y más. Veo que a pesar de toda la letanía de problemas, hoy más que antes, conozco a más gente que conoce y ama al Señor Jesús, que cree en la Biblia y tienen doctrina sana y firme. La otra noche fui a escuchar un debate entre Philip Shafley y Sarah Weddington, la abogada que hizo legal el matar a bebecitos pequeños. Mientras escuchaba el debate, mi corazón se entristeció cuando vi cómo unos jóvenes celebraban y aplaudían la idea de que bebés antes de nacer pudieran ser aniquilados. Mas déjeme decirle también que me sentí animado cuando vi a otro grupo de jóvenes con rostros brillantes y de aspecto inteligente, muchos de ellos miembros de nuestra iglesia, que estaban allí en el nombre de Cristo y defendían aquello que es verdad. Amigo, es mejor que usted sepa dónde está parado y qué es lo que cree, porque va a ponerse de mal en peor. El diablo hará su trabajo al engañar. Existe todo tipo de charlatanes y esto va a empeorar. ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debe hacer la gente joven, adulta, los ancianos en estos días? Mire el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Recuerde lo que usted ha aprendido. No dude en la oscuridad lo que Dios le ha mostrado a usted en la luz. Recuerde la palabra de Dios y de quién la aprendió. Yo no llegué aquí ayer. He estado aquí muchos años predicando la Biblia. Recuerde lo que ha aprendido y recuerde de quién lo aprendió. ¿Sabía que la Biblia habla de espíritus seductores y doctrinas de demonios? Una joven que era miembro de mi iglesia en la Florida fue a estudiar a una universidad que tenía un aire de religiosidad. Pero los profesores liberales comenzaron a tomar la Biblia y descuartizarla. Luego le dijeron, no regrese a casa, a su iglesia, contándoles todo esto. Ellos no lo entenderían. Esto es lo que creemos. Esto es lo que los eruditos modernos dicen. Y ella dijo, eran buenas personas y casi me convencieron, pero pastor, luego me recordé de lo que usted había enseñado y en la forma en que usted vive, y supe que ellos estaban equivocados.
Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No te dejes llevar por esos vientos de doctrinas, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Amigo, Dios nos ha dado su palabra. Y todo lo que yo le hable va a venir a través de la palabra. Versículo 15. Dios nos ha dado las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi amigo, todo lo que necesitamos para vivir en estos últimos tiempos está aquí en la Biblia. Necesitamos saturarnos con la palabra de Dios, ser motivados por el Espíritu de Dios y estar activos en la obra de Dios. Vayamos rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 11. Estamos hablando acerca de los héroes de la fe, los campeones de la fe. Ya hemos hablado acerca de Abel. Hoy hablaremos de Enoc. Abel profetizó sobre el Calvario del Cordero, el Señor Jesucristo que murió sobre la cruz. Enoc profetiza la segunda venida del Señor Jesucristo. El mensaje de hoy le ayudará a usted a estar listo para el rapto porque aprenderá a caminar con Dios. Busque el versículo 5 del capítulo 11 de Hebreos. Por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Esto quiere decir que él nunca murió. Fue llevado directamente al cielo sin morir y no fue hallado. O sea que lo buscaron por todas partes, pero no lo encontraron porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Agrada usted a Dios con su testimonio? Bueno, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi oración es que hoy usted pueda agradar a Dios, y la manera de agradar a Dios es caminando con Dios. Así que vamos a aprender cómo caminar con Dios, dando un paso cada día, caminando con Dios. Porque cuando usted es un creyente, usted no es simplemente una persona que hizo una decisión. Usted es una persona que tiene una vida de íntima amistad con Dios, caminando con Él día a día. Permítame mencionar algunas cosas de esa vida que tenemos con nuestro Señor y anhelo que Dios imprima estas cosas en su corazón. Primero, el caminar con Dios es una vida de fe. Veamos el capítulo 5 del Génesis. Esto es muy interesante porque en ese capítulo tenemos la historia sobre la cual habla el libro de Hebreos. De muchas maneras, el capítulo 5 de Génesis parece la sección necrológica de un periódico. Mire, por ejemplo, el versículo 8. Y fueron los días de Set 912 años. Eso es un tiempo muy largo para vivir, pero note cómo termina. Y murió. Versículo 11. Y fueron todos los días de Enoc 905 años, mucho tiempo. Y murió. Vean lo que dice el versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y ahora el versículo 17. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. De cada uno de ellos se dice, y murió, y murió, y murió. Vaya qué monotonía, ¿no le parece? Pero quiero que note un nombre que sobresale como una gardenia en este desierto de muerte. Mire el versículo 21. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No dice que murió, fue arrebatado, fue llevado directamente al cielo. Ahora, ¿qué es lo que pone en evidencia esa vida? Primero, que la vida que camina con Dios es una vida de fe.
Leamos nuevamente Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora vea lo que dice Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo es que Enoc agradó a Dios? El versículo 6 tiene la respuesta, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo agradó Enoc a Dios? Caminando con Dios. ¿Cómo caminó Enoc con Dios? Creyendo en Dios. Así que la vida de un caminar con Dios es sencillamente una vida de fe. Pero ¿de dónde obtuvo Enoc esa fe? Bueno, la obtuvo de la palabra de Dios. Esa es la forma en que yo la obtuve. Esa es la forma en que usted la obtiene. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora escúcheme atentamente. Usted nunca tendrá la fe aparte de la voluntad de Dios. La fe no está adivinando la voluntad de Dios. La fe es aprender la voluntad de Dios y creer a Dios. Fe es escuchar la voz de Dios y creerla. Pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra puede ser por medio del Espíritu Santo, puede ser a través de las páginas de las Escrituras, pero no es algo que usted lo dice y lo reclama. Dios habla y usted lo cree. Usted lo cree. Eso, mi amigo, es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Desea usted caminar con Dios? Espero que sí. Entonces usted tiene que experimentar el caminar por fe. Algunas veces leemos el libro de Génesis en el Antiguo Testamento y decimos: ¿qué sabían ellos? No sabían nada entonces. Gente rústica, ignorante, arando con azadones. No tenían televisión, ni computadoras, ni internet. ¿Qué sabían ellos? Se sorprendería el saber lo que Enoc, el séptimo hijo de Adán, sabía. Por ejemplo, ¿sabía usted que Enoc fue un profeta? Anote el margen Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares. Amigo, piensa en esto. Aquí está un hombre, solo 7 generaciones después de Adán, profetizando la segunda venida de Jesucristo. Verá, el libro de Génesis es el semillero de toda la Biblia. Puede ver el Calvario al estudiar a Abel. Y ahora ve la segunda venida de Jesucristo al estudiar a Enoc, quien proféticamente dice: el Señor viene, y viene seguido por los ejércitos del cielo. Habla de ese glorioso tiempo cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, va a traer a todos sus redimidos, que ahora están en el cielo con Él, de regreso a la tierra para la batalla de Armagedón. ¿No es eso algo maravilloso? Bien, Enoc tuvo fe. ¿Dónde obtuvo esa fe? ¿Cómo la escuchó? ¿Quién le enseñó a Enoc? ¿Cómo es que Enoc se volvió profeta? Sabía que Enoc fue contemporáneo de Adán. Sabía que Adán caminaba con Dios en el jardín del Edén. ¿Puede imaginarse eso? ¿Puede imaginarse la clase de entrenamiento teológico que tuvo Adán? ¿Puede imaginarse a Dios compartiendo gloriosas verdades con Adán? Adán supo todas estas cosas, y Adán y Enoc fueron contemporáneos y vivieron como tales. Al estudiar la Biblia, usted va a descubrir que cuando Enoc nació, Adán tenía 622 años de edad. Usted piensa: uy, qué viejo. Permítame decirle que estaba en la primavera de su vida. Recuerde que Adán vivió 930 años. Él y Enoc caminaron juntos por 308 años. Piensa en todas las cosas que seguramente Adán le enseñó a Enoc acerca de la palabra de Dios. Ya me imagino a Enoc diciendo: Adán, ¿cómo te sentías en el Edén? ¿Qué sentías cuando tú y Dios caminaban juntos en el jardín? Y puedo ver a Adán con lágrimas en sus ojos y un temblor en su voz respondiendo: Enoc, el caminar con Dios era
Era simplemente maravilloso. Juntos caminábamos por las florecidas praderas, cruzábamos exuberantes bosques, ascendíamos nevadas montañas, bebíamos las frescas aguas de cristalinos arroyos. Oh, el caminar con Dios era simplemente maravilloso. Y Enoc escuchaba a Adán. Y ahora Enoc es un profeta de Dios, caminando con Dios. Pregunta: ¿quiere usted caminar con Dios? Quiero decir, ¿quiere usted en verdad caminar con Dios? No hablo solo de asistir a una iglesia, no hablo de solo saber los hechos en forma literal o académica. Quisiera que Dios sea más real para usted que la persona que está ahora mismo junto a usted. Eso es posible. Por lo tanto, ponga atención. Este caminar con Dios empieza con fe. Todo este capítulo de Hebreos habla acerca de la fe, y el énfasis es que Enoc caminó con Dios porque creyó a Dios. Segundo, el caminar con Dios no es solo una vida de fe, sino que se transforma en una vida de compañerismo. Usted da el paso de fe y camina en compañerismo. La Biblia dice en Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y en Hebreos 11:5 y 6 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Enoc y Dios, caminando mano a mano en íntima comunión y compañerismo. Amigo, ¿tiene usted esa clase de compañerismo con Dios? Yo la tengo. Lo digo no para vanagloriarme, sino para alabar al Señor. Se lo digo, y Dios sabe que no es una exageración. Jesucristo es tan real para mí como reales son los miembros de mi iglesia, y como son reales ustedes que me escuchan. Le conozco, Él es real para mí. El apóstol Pablo escribió: yo sé a quién he creído. Note que él no dijo: yo sé en quién he creído. Esa es la forma en que mucha gente cita ese versículo erróneamente. Pablo no quería una preposición entre él y Cristo. Yo sé a quién he creído. No dijo: yo sé cosas acerca de Jesús. Por supuesto que las sabía, pero dijo: conozco a Jesús. Usted puede saber cosas acerca de una persona sin jamás llegar a conocer a esa persona. Pero en relación con el Señor Jesucristo, usted tiene que llegar a conocerle íntimamente. La vida de fe es una vida de amistad y de compañerismo. En Amós 3:3 leemos: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Ya note al margen el siguiente versículo. Es uno de los grandes versículos en el Antiguo Testamento, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quiere usted saber lo que es bueno? ¿Quiere usted escuchar algo bueno? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios está diciendo: muestra misericordia a la gente, sé justo y camina conmigo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y algunas personas dicen: bueno, Dios quiere que le sirvamos. Mi amigo, si Dios lo único que quiere es servicio, Él puede utilizar ángeles. Ellos harían un mejor trabajo que nosotros, siempre obedeciendo instantáneamente y realizando el trabajo con poder. Pero Dios no quiere un mero servicio. Por supuesto que debemos servirle, pero Él no nos creó para eso. Otros dicen: Dios quiere eruditos y quiere que aprendamos todos los hechos acerca de Él. No, pero Él sí quiere que estudiemos. Dios no tiene ningún respeto para la ignorancia como resultado de la ociosidad. Pero entonces, en definitiva, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere caminar con usted.
¿Por qué lo creó? Lo creó a su imagen para poder tener compañerismo con usted. Sabía que usted puede saber mucho acerca de Él y sin embargo no conocerle. Voy a leer para usted parte de un ensayo escrito por un estudiante de 17 años en un colegio cristiano. El ensayo se refiere a Jesús. Al escucharlo usted probablemente dirá: ese es un buen ensayo. Pero de antemano le voy a decir quién lo escribió para que usted lo vaya evaluando. Lo escribió Karl Marx, el fundador del comunismo ateo. El hombre que escribió ese maléfico libro El Capital. El hombre que ha causado más miseria, más derramamiento de sangre, más odio, más violencia, más división que ningún otro hombre. Sin embargo, Karl Marx escribió lo siguiente cuando tenía 17 años de edad. Escuche. Si examinamos la historia de la naturaleza del hombre como individuo, constantemente observamos la chispa de la divinidad en su pecho. El entusiasmo por aquello que es bueno, la lucha por sabiduría, el anhelo por la verdad está sofocado por las llamas del deseo y la avaricia. El celo por la virtud se vuelve agonizante por la tentadora voz del pecado y se torna en una burla tan pronto como sentimos el impacto total de la vida. Nuestros corazones razonan y la historia de las palabras de Cristo nos llaman fuerte y convincentemente para decirnos que la unión con Él es absolutamente necesaria y sin Él seremos rechazados por Dios. Porque Él es el único capaz de liberarnos. Una vez que el hombre haya obtenido esta virtud, esta unión con Cristo, Él despertará quieta y serenamente y esperará también quieta y serenamente los golpes del destino. Con bravura se opondrá a las tormentas de las pasiones y sin ningún temor soportará la ira de los malvados, porque ¿quién podrá destruirle o robarle de su Redentor? Mi amigo, ¿cuál es el problema con este ensayo de Marx? Absolutamente ninguno, en cuanto se refiere a la verdad. Pero si Marx hubiera estado escribiendo un ensayo en historia o geografía, él hubiera hecho también un excelente trabajo porque tenía una mente brillante. Él sabía las respuestas, pero no conocía a Jesús. Por eso fundó el comunismo ateo. Se puede imaginar a una persona sabedora de todas estas verdades y sin embargo no conocer al Señor. Usted puede estar escuchando este mensaje y en un sentido entender cada palabra que digo y sin embargo no conocer al Señor. Dios le hizo para que usted tenga comunión con Él. Es una vida de íntimo compañerismo y usted camina con Él y Él camina con usted y usted oye su voz. Amigo, ¿camina Dios con usted? ¿Puede usted escuchar su voz? Quiero decir, ¿es Jesucristo real para usted cuando va rumbo a su trabajo? Cuando tiene que bregar con sartenes y ollas en la cocina, cuando está sentado frente a su escritorio, cuando está en la cancha de juego, ¿sabe que Jesucristo es real para usted? Lo será cuando usted camine con Él. Algunas veces la gente actúa de diferente manera cuando está en la iglesia. Ahora, escúcheme con atención. En la iglesia, cuando alguien está predicando, usted debe estar en silencio. Cuando se canta, usted se une a todos en los cánticos, pero no cambie su personalidad, no se vuelva súper místico de pronto porque está en la iglesia. Ahora somos santos, santos, santos a la fuerza. No. Un creyente es perfectamente natural y naturalmente supernatural, supernaturalmente natural y naturalmente supernatural. Lo confundí. Lo que estoy diciendo es simplemente esto: no cambie. Algunas veces me invitan a predicar en otras congregaciones y ahí estamos sentados, el pastor de la iglesia y yo como pastor invitado, y los dos estamos conversando normalmente. Luego él se levanta, se acerca al púlpito y dice: amados hermanos, pero cambia su voz y suena como si tuviera una pepa en la garganta.
Algunas veces a la gente no le gusta ir a la iglesia porque los demás no dejan de conversar y suenan como pajaritos en un árbol, y luego piden silencio porque hemos venido a adorar. Cuando usted se encuentra con sus hermanos y hermanas en Cristo, demuestre su felicidad. No hay nada de malo en eso. Pero usted dice: pienso que debemos estar quietos y saber que Dios está en su santo templo. Cierto. Hay un tiempo para estar callados, hay un tiempo para gritar, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír. Eso es lo que leemos en el libro de Eclesiastés. Hay momentos cuando debemos ser exuberantes en nuestra adoración. La Biblia dice: pueblos todos, batid las manos. Los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Hay momentos cuando debemos estar sobre nuestro rostro, arrodillados delante de Dios. Todas estas cosas son verdaderas, pero el punto es que debemos ser naturales. No piense que la fe es algo que nos ponemos cuando vamos a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que debemos caminar con Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es un caminar constante. En el mensaje anterior vimos que el caminar con Cristo es en primer lugar una vida de fe. Y como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En segundo lugar, el caminar con Cristo implica una vida de íntimo compañerismo. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero no solo es una vida de fe y de íntimo compañerismo, sino que en tercer lugar es una vida que da frutos. Uno de los versículos que personalmente me motiva mucho es el que dice: iba Jesús haciendo el bien. Algunas veces oro: Señor, hoy no tengo nada en mi agenda, solo permíteme ir haciendo el bien. ¿Por qué Enoc fue tan fiel? Fue fiel por 300 años. Veamos Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. 300 años. Eso es 109.500 días. Buenos días, malos días, días cálidos, días fríos, con nieve, lluvia, ventiscas, sequías, inundaciones, guerra, paz, oposición. Caminando siempre con Dios, sin desmayar, sin dudar. Hay una constante fidelidad en su caminar. De paso le diré que la vida de Enoc no transcurrió en un monasterio. Si lee la vida de Enoc, él tuvo una familia, tuvo hijos. Sin duda tuvo un trabajo, una casa, un negocio, y no vivió en una época fácil. Cuando Enoc caminó con Dios, lo hizo en un tiempo conocido como los días de Noé. Violencia, vicios y maldad eran tan desenfrenados que Dios decidió destruir el mundo por medio de un diluvio. En los días de Noé, Enoc caminó con Dios. En los días de fuerzas demoníacas, Enoc caminó con Dios. Ahora, mi amigo, tal vez usted diga: pastor, es para usted fácil decirlo porque es un pastor, pero usted no sabe en dónde trabajo, usted no sabe cómo está mi hogar. Es para mí muy difícil el caminar con Dios. Amigo, es difícil para cualquiera el caminar con Dios si es que solo lo hace en su propia fortaleza. Usted mira una planta atómica y tenemos electricidad gracias a esa planta atómica. Alguien dice: esa planta genera poder. Y en un sentido verdadero, así es, genera poder. El poder es la energía atómica que es liberada. El poder que hay en mi vida es debido a que Dios libera su poder en mí para que pueda caminar la vida cristiana día a día. Yo no podría ser fiel si no fuera por el Señor en mí. Enoc caminó con Dios. Es Dios que camina con usted, que le da poder sobre cada demanda de la vida cristiana, que es una demanda del Dios que camina con usted día tras día. Espero que usted crea esto. Es una vida de fe, es una vida de compañerismo, es una vida de fidelidad.
¿Es usted fiel? ¿Está caminando con Dios? Espero que cuando volvamos a estar juntos por medio de estos programas, usted haya caminado fielmente con Dios. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos alegres, todo tiempo es tiempo para caminar con Dios. Esto es verdaderamente vida, porque es una vida de fe, una vida de comunión, una vida de fidelidad y también es una vida fructífera. Desea que su vida cuente delante de Dios, entonces camine con Dios. Es una vida fructífera. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio. ¿Qué clase de testimonio tuvo Enoc? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es ser fructífero. Él agradó a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué fue Enoc tan fructífero? ¿Qué había en su vida por lo cual fue hecho profeta? ¿Sabía usted que él tuvo una crisis en su vida? Y después de esa crisis, él comenzó a caminar con Dios. ¿Sabe cuál fue la crisis? Llegó a ser papá. Leamos lo que nos dice Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Tuvo su primer hijo, un pequeño bebé llamado Matusalén. Y cuando ese niño nació, Dios le habló a Enoc en forma muy especial y Enoc comenzó a caminar con Dios después del nacimiento de Matusalén. Permítame decirle algo. Si usted tiene hijos y tiene también cerebro y corazón, esto le acercará a Dios. ¿Sabía eso? Lo acercará a Dios. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. ¿Ha pensado alguna vez en el significado del nombre Matusalén? Aparte de este Matusalén de la Biblia, ¿cuántos niños conoce usted con ese nombre? Yo por lo menos no conozco a ninguno. Sin duda los habrá, porque hay padres que ponen a sus hijos nombres muy extraños. Pero los nombres bíblicos tienen un significado especial y Matusalén significa cuando esté muerto, será enviado. ¿Se imagina a alguien poniendo a su hijo por nombre cuando esté muerto, será enviado? ¿Qué quiere decir esto? Dios dijo a Enoc, voy a destruir el mundo con un diluvio. Y Enoc preguntó, Dios, ¿cuándo vas a hacer esto? Y Dios le dijo, ¿ves este pequeño bebé? Se refería a Matusalén. Cuando muera, será enviado. La Biblia dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Recuerde que Enoc fue un profeta. Y Dios le dijo, ¿ves este pequeño bebé? Cuando muera será enviado. Se sobreentiende que el diluvio será enviado, así que cada vez que el pequeño Matusalén se enfermaba o le daba fiebre, Enoc se preguntaba si el tiempo para el diluvio había llegado. Cuando muera, será enviado. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Esto explica el misterio. Matusalén vivió más que ningún otro hombre en toda la historia, 969 años. ¿Está listo para un rompecabezas? ¿Quién es el hombre más viejo que ha vivido y que murió antes que su padre? No lo piense tanto. Fue Matusalén. Él murió antes que su padre porque su padre, Enoc, nunca murió. ¿Por qué vivió Matusalén 969 años? El Nuevo Testamento nos lo dice, por la paciencia de Dios. La Biblia nos dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Dios se mantuvo dando un día más y otro día más y otro día más. Dios esperó 969 años antes de enviar el diluvio, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios siempre está esperando que más gente se salve. Y si alguien pregunta, ¿por qué Jesús no viene ahora mismo en esta época?
Mi amigo, porque Dios está esperando que más gente se salve. En 2 de Pedro 3, desde el versículo 4 leemos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podría ser la razón por la que no vino ayer, porque Dios quiere que usted se salve hoy. Podría ser también que Dios está manteniendo la puerta abierta una vez más. Pero quiero decirle que finalmente el diluvio vino. Y aún ahora las convulsionadas aguas de la ira de Dios están furiosamente golpeando la represa de su misericordia. Y uno de estos días Jesucristo vendrá y será demasiado tarde para usted, como lo fue para aquellos que perecieron en el diluvio. Quiero mostrarle que el diluvio llegó cuando Matusalén murió. ¿Está listo para practicar algo de aritmética? Sé que muchos de ustedes son como yo, no me gusta la aritmética, pero sea que nos guste o no, vamos a hacerlo de todas maneras. Leamos Génesis 5:25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Ahora el pequeño Matusalén nació. Su nombre significa cuando muera ser enviado. Vino a ser papá cuando tenía 187 años y engendró a un hijo llamado Lamec. Lamec le dio a Matusalén un nieto. Dice la Biblia, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Así que el nieto de Matusalén fue Noé. Lamec nació después de 187 años y 182 años después nació el pequeño Noé. Hay 369 años hasta el nacimiento de Noé. Matusalén ya tenía 369 años cuando vino a ser abuelo. Ahora, cuando ese nieto, Noé, tenía 600 años, vino el diluvio. Y si alguien se está preguntando que cómo lo sé, le invito a leer Génesis 7:11. Y el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días del mes, aquel mismo día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Llegó el diluvio. Verá, 187 más 182 dan como resultado 369. Sume a esos 600 y tenemos 969 años. Ese día llegó el diluvio. Ahora ya entiende el significado de cuando muera ser enviado. Ahora comprende por qué Matusalén vivió 969 años, porque Dios estaba posponiendo el día de su juicio debido a su misericordia, pero llegó el diluvio. Y el día del Señor vendrá también. Como fue en los días de Noé, así será en ese día. Y yo creo que Enoc tuvo un poquito de miedo. Tenía un motivo legítimo para sentirlo. Algunos dicen, bueno, yo no creo en eso de asustar a la gente. Pues mire, yo sí lo creo. Y ojalá pudiera asustarle a usted lo suficiente, porque prefiero asustarlo para que vaya al cielo que arrullarlo para que se vaya al infierno. Jesús dijo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en el libro de Proverbios leemos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una de las marcas de los últimos días será que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Querido amigo, permítame decirle que el Dios Todopoderoso es un Dios de juicio. Pero esta verdad no le gusta escuchar a mucha gente. Se supone que no debemos pensar que Dios es un Dios de justicia y juicio, sino solo un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, infinito, inimaginable, insondable, indescriptible, glorioso amor, pero también es un Dios de justicia. Ahora, si usted dice que Dios es un Dios de amor y no un Dios de justicia, eso es solo una media verdad.
Y cuando usted toma una media verdad y hace de esa media verdad toda la verdad, esa media verdad no es verdad. Y aunque no lo voy a repetir, esa es la verdad. Dios le dijo a Enoc: cuando Matusalén muera, enviaré el diluvio. Y Enoc creyó a Dios y comenzó a caminar con Dios. Mi amigo, el día del juicio viene y es mejor que usted comience a caminar con Dios. Tal vez usted me diga: pastor, no use el miedo conmigo. Muy bien, pero ¿se ha dado cuenta que su doctor sí lo hace? Le dice: tiene que bajar su colesterol o corre peligro de muerte. Su dentista también le advierte: cepíllese bien los dientes o los perderá. Aún los expertos en tráfico usan el miedo. La policía patrullera en las carreteras lo hace. Mi amigo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Entiende lo que dice este versículo? El temor de Dios es el principio de la sabiduría, no el fin de la sabiduría, sino el principio. Vivimos en una generación que está siendo tranquilizada rumbo al infierno. Leemos en el Salmo 25:14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Enoc fue un profeta, sabía que el Señor vendría. Déjeme afinar el enfoque en este asunto un poco más. El Señor viene con miles de sus santos. El diluvio se acerca. Ya viene el juzgamiento sobre esta tierra. Es mejor caminar con Dios. Amigo, si usted tiene sentido común, debería decir: lo creo, caminaré con Dios. Fue una vida fructífera, una vida que cuenta. Todos sus juguetes pronto estarán en la basura: su carro, su casa, su ropa, sus cosas, todo, absolutamente todo, es basura prematura. ¿Qué es lo que está haciendo con su vida, por favor? ¿Cómo usted va a seguir viviendo en este día, en esta época? Déjeme hacer un resumen de todo esto. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y fue trasladado para que no experimentara la muerte. En un instante, en forma súbita, él desapareció, y por más que lo buscaron, no pudieron encontrarlo porque lo traspuso Dios. Uno de estos días le buscarán a usted, uno de estos días me buscarán a mí, y si usted piensa que todo esto suena supernatural, tiene toda la razón. Me alegra que pueda verlo desde esa perspectiva. En Lucas capítulo 17, versículos 34 y 35 leemos palabras de Jesús: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Un hombre en la cama se da vuelta para abrazar a su mujer. La almohada está caliente, pero su esposa no está. Una madre se levanta para cambiarle los pañales a su precioso bebé, pero la cuna está vacía. Los pasajeros de un avión en pleno vuelo descubren que el piloto ha desaparecido. Enoc caminó con Dios y no fue encontrado porque Dios mismo lo traspuso. ¿No es el libro de Génesis un libro precioso que profetiza con mucha anticipación la segunda venida de Cristo? ¿Es Jesús real para usted? ¿Está usted caminando con Dios? Había un predicador que tenía un lindo hijito de 2 o 3 años de edad. Un día, apurado porque tenía que asistir a una reunión, se subió a su carro y al retroceder para salir del garaje, oyó el más terrible sonido que un padre puede escuchar: un golpe y una caída. ¡Oh, no, no! Se bajó del carro y ahí estaba el cuerpo sin vida de su precioso hijito. ¿Se puede imaginar un funeral bajo esas circunstancias? El pastor de otra iglesia vino para consolar, apoyar y ayudar a su colega, y ese padre, ese hombre de Dios, con lágrimas en sus ojos, le dijo a su amigo: yo no hubiera hecho daño a mi hijo por nada del mundo. Déjeme decirle algo:
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el amor de Dios. El Calvario no fue un accidente, tampoco fue un incidente. Fue el regalo de un amoroso Dios. Y si usted muere y va al infierno, habrá menospreciado la preciosa sangre del Hijo de Dios. Y me atrevería a decir que aún el infierno es demasiado bueno para cualquier ser humano que pisotea esa clase de amor. Usted está en la tierra para caminar con Dios. Por eso vino Jesús, para que podamos caminar con Él y hablar con Él y vivir para siempre con Él. Amigo, ¿cuán real es Cristo para usted? ¿O es solo un concepto religioso que lo mantiene porque es tradicional? ¿Le ha invitado alguna vez seriamente para que Él tome el control de su vida? Si no lo ha hecho antes, lo puede hacer ahora mismo. Simplemente humíllese delante de Él y diga esta sencilla oración: querido Dios, reconozco que soy pecador, que necesito ser salvado. Señor Jesús, gracias por haber pagado con tu sangre la culpa de mi pecado. Te abro las puertas de mi corazón. Ven a mi vida. Perdona mis pecados. Sálvame, Señor Jesús. Y empieza a hacer de mí la clase de persona que tú quieres que sea. Y dame la fuerza espiritual para nunca avergonzarme de ti y confesar públicamente que tú eres mi Salvador y mi Señor.